Determinación de los efectos de la intervención en salud, revisión sistemática y metaanálisis. Comprender la diferencia entre una revisión sistemática y una metaanálisis. Analizar las principales características y etapas en la elaboración de una revisión sistemática u una metaanálisis. Comprender la importancia de la revisión sistemática y metaanálisis en la evaluación de tecnologías sanitarias. Definición de revisión sistemática y metaanálisis. Descripción de las etapas del proceso de revisión sistemática de la evidencia científica y aspectos metodológicos y etapas en la elaboración de una metaanálisis. La revisión sistemática (SR) son estudios que tratan de analizar e integran críticamente toda la información exhaustivamente recolectada previamente de investigación primarias sobre un problema específico no resuelto definitivamente por esta misma. La abundancia y presión de la información hace necesario agruparla en una fase común desde una óptica completa y rigurosa, que además se mantenga actualizada de forma que podamos aumentar la efectividad en la toma de decisiones. Es conocido el hecho de que pueden pasar años desde que se desarrolla la evidencia sobre la efectividad de una intervención hasta que es aplicada rutinariamente. Transcurrieron más de 10 años para la aplicación generalizada de los trombóticos en el infarto agudo de miocardio. Por esto las RS de la literatura son cada vez más habituales y abordan no solo los problemas terapéuticos, sino también de diagnosticar causalidad o pronóstico. Las RS de una buena calidad son el primer nivel de evidencia y el paso inicial más lógico en la búsqueda de la información. Las RS de buena calidad son el primer nivel de evidencia y el paso inicial más lógico en la búsqueda de información. Sin embargo, su fortaleza depende de la calidad metodológica de la misma, por lo que se discutirá en profundidad en este capítulo. A diferencia de los estudios primarios que se realizan sobre los pacientes, las RS se denominan estudios secundarios ya que no investigan directamente sobre pacientes, sino que revisan toda la evidencia disponible dispuesta por artículos primarios, que son la verdadera unidad de análisis. Las RS y las metaanálisis son fundamentalmente de importancia en el desarrollo de la evaluación de tecnología sanitaria y, como hemos visto previamente, constituye el máximo nivel de evidencia. Inicialmente es importante diferenciar una revisión narrativa, una revisión sistemática y una metaanálisis, tal como lo expresan las definiciones y la siguiente figura. Definiciones. Revisión narrativa y reproducible. La aplicación del criterio implícito de un individuo para recolectar y cometer diferentes estudios con la consiguiente subjetividad y posibles sesgos introducidos en dichos procesos. Un autor o varios autores deciden arbitrariamente, sin seguir una metodología sistemática y reproducible, qué estudios incluirán en su revisión. Si bien las revisiones narrativas son una fuente frecuente de consulta, no cuentan con una validez interna que aportan las RS. Revisión sistemática. Aplicación estratégica científicas que limitan el sesgo
de la recolección, valoración crítica y síntesis de todos los estudios relevantes sobre un tópico específico, explicando los criterios de inclusión y exclusión de los estudios identificados y sistematizados. Otros autores podrían reproducir o actualizar una RS. Siguiendo la metodología que utilizaron los autores de las primeras RS, meta-análisis reproducible, revisión sistemática que emplea métodos estadísticos para combinar y resumir en una medida sumaria los resultados de aquellos estudios con resultados comparables, mejorando así la precisión de la medida de efecto y la potencia estadística. Es común encontrar resultados contradictorios en diferentes estudios. Los MA pueden resumir la información de estos estudios y otorgar un resultado más concreto que diluya la incertidumbre. Todos los metaanálisis son revisiones sistemáticas, pero no todas las revisiones sistemáticas contienen un metaanálisis. Todos los metaanálisis son revisiones sistemáticas, pero no todas las revisiones sistemáticas contienen un metaanálisis. En el año 1955 se publicó el primer metaanálisis sobre el efecto de una intervención terapéutica, pero el desarrollo de esta técnica estadística se originó en el campo de las ciencias sociales y en particular en pedagogía. Años antes, en los últimos 10 años, el número de metaanálisis publicados en investigación médica se ha incrementado bruscamente y sus aplicaciones se han extendido de los ensayos clínicos a los estudios observacionales y estudios de evaluación de pruebas diagnósticas. Mucha información, poco tiempo. En la toma de decisiones en salud existe una necesidad creciente de información clínica relevante y de síntesis de la evidencia disponible. Uno de los problemas esenciales de los tomadores de decisiones en salud es que se enfrentan a demasiada información para mantener actualizado, y la información de buena calidad no es fácil de encontrar. Para comprender la racionalidad de las revisiones sistemáticas, le recomendamos la lectura de un artículo de Cynthia Mulrow. En el texto completo se encuentra ahí un link. Los puntos más importantes se encuentran resumidos a continuación. La racionalidad de las revisiones sistemáticas se puede resumir en: quienes toman decisiones acerca de elecciones de tratamientos u otras intervenciones en salud necesitan información confiable. Hay demasiada información disponible de diversa calidad, por lo tanto, se necesitan revisiones de la información existente. La revisión puede estar sesgados o poco científico en la forma de recolectar, valorar y resumir la información. Las revisiones sistemáticas tratan de minimizar estos sesgos y aportar bases confiables para esta toma de decisiones. Bros y 30.000 revistas anuales con un incremento anual del 7%, y que en un profesional de salud para mantenerse actualizado necesita leer aproximadamente 17 artículos originales diarios. Actualmente existen muchas dificultades para obtener información: acceso a la evidencia, falta de tiempo, cantidad de la información, barreras idiomáticas e integración de los resultados. Para tomar decisiones basadas en evidencia científica, respetando los recursos generalizados en la sociedad, se requiere de una óptima actualización de los recursos disponibles. Únicamente mediante las revisiones sistemáticas es posible llevar a cabo un análisis objetivo
de la totalidad de la evidencia disponible. ¿Qué es una revisión sistemática? Revisión sistemática: reexaminar algo para corregirlo, repararlo o comprobar su validez. Sistemática: método de orientamiento organizacional o clasificación de los elementos. Características fundamentales de una revisión sistemática. La pregunta está claramente definida. Requiere una búsqueda exhaustiva de la literatura científica publicada y también de la no publicada o de difícil acceso. Literatura gris. Las RS utilizar criterios explícitos para evaluar la calidad de los estudios identificados, transparencia, analizar los resultados utilizando métodos válidos que permiten valorar apropiadamente las medidas de efecto, priorizar la relevancia clínica, enfoque práctico, permiten evaluar su aplicabilidad en diferentes contextos clínicos, considerando el riesgo basal. Se mantienen permanentemente actualizadas, incorporando las nuevas evidencias surgidas. Esto solo está estandarizado para las RS. Requiere la colaboración de dos o más autores, una avesado en el tema clínico de la RS y otra en la metodología de la RS. Las RS no son nuevas, han sido usadas en las ciencias naturales como en la física desde ya hace un tiempo. La idea es muy simple. La ciencia es una acumulativa, las nuevas ideas se basan en el conocimiento previo y los nuevos avances en ciencia modificada a los que ya hemos visto y observado. Pero si no recolectamos estos datos y observamos de una forma sistemática, el proceso será más lento y difícil. Por ejemplo, si no estamos al tanto de que en otro país otro investigador realizó ensayos importantes, no podemos usar esa información para contestar o reformular la pregunta, o podríamos hacer el mismo ensayo sin saber que ya estaba hecho. Usted se imaginará que recaba la información antes de abordar una investigación. Es algo que se hace de rutina, pero muchos de los estudios son publicados sin referencias de lo que se conoce previamente y sin discusión de lo que el ensayo nuevo aporta a nuestros conocimientos. Se espera que el lector averigüe eso por sí mismo. La necesidad de que el proceso sea más científico es cada vez más reconocida en el Reino Unido. Solicita evidencia de que se ha preparado una revisión sistemática antes de encargar un nuevo ensayo. Esto asegura que la pregunta no ha sido contestada aún y que los resultados de las investigaciones previas se usen en el diseño de un nuevo ensayo. ¿Cuál es la utilidad de las revisiones sistemáticas? Guiar decisiones, desarrollar guías de práctica clínica, contribuir al desarrollo de las ETS, fundamentar publicaciones amigables, dirigir futuras investigaciones, asistir a la planificación de ensayos clínicos aleatorizados, resolver conflictos por resultados diferentes. ¿Cuáles son las limitaciones de las revisiones sistemáticas? La calidad de esta limitada por la calidad de los estudios individuales. Los metaanálisis pueden ser muy sensibles frente a algunas decisiones metodológicas. Importancia del protocolo y de los análisis de sensibilidad. Los resultados pueden ser incorrectos por sesgo, publicación y de selección. Falta de sistematización, falta de transparencia,
falta de actualización de los datos. Ventajas y limitantes de las revisiones sistemáticas y metaanálisis. Ventajas. Entre las ventajas del RS hay que destacar las siguientes. Las RS pueden resolver las incertidumbres y las discrepancias. Entre los resultados de estudios individuales, las RS permiten una mayor generalización de sus resultados respecto de los estudios individuales, es decir, presentan una mejor validez externa. Las RS pueden detectar diferencias en el efecto entre dos tratamientos cuando ninguno de los estudios individuales ha podido demostrar, por no tener el número de pacientes adecuados. Esto es porque tiene una potencia estadística insuficiente. Al aumentar la potencia estadística del RS con el MA, también permite aumentar la precisión en la estimación del efecto, intervalos de confianza más estrechos. Los MA permiten valorar las discrepancias entre estudios y sugerir hipótesis explicativas de la heterogeneidad en los resultados de los distintos estudios. Cuando hay un gran número de estudios individuales o se dispone de datos de pacientes individuales, se puede contrastar la hipótesis sugerida. Por ejemplo, varía el efecto de los tratamientos en subgrupos de pacientes y calcular con mayor exactitud el tamaño de la muestra de futuros estudios. Las RS sistematizadas hacen explícito el proceso de revisión, por lo que se trata de un método transparente que permite al lector la reproducción del análisis. La estimación del efecto del tratamiento es más objetiva en los MA, ya que se sustituyen expresiones poco precisas como por ejemplo evidencia de tendencia, relación estrecha o relación importante por un valor numérico. La realización de una RS o una MA es menos costosa y plantea menos problemas logísticos que los ensayos clínicos aleatorizados. La visualización gráfica de los resultados en los MA de los estudios individuales mediante una escala común permite un examen visual del grado de heterogeneidad entre estudios. Limitaciones. Entre las limitaciones del RS, las más importantes son la integración de los resultados de un grupo particular de estudios pueden ser inapropiadas desde el punto de vista clínico al producir un efecto promedio en la población, mientras que el clínico puede conocer la mejor manera de detener a su paciente en particular. Las RS y MA pueden originar resultados distorsionados si no se tuviera en cuenta los siguientes sesgos de selección de los estudios. Sesgo de publicación. Los estudios con resultados significativos tienen una mayor probabilidad de ser publicados que los estudios sin resultados significativos. Muchos estudios son esponsoreados. Por esta razón, los estudios que no tienen resultados positivos pueden no publicarse. Sesgo del idioma inglés. Los estudios con resultados significativos tienen una mayor probabilidad de ser publicados en inglés. Sesgo de citación. Los estudios con resultados significativos tienen una mayor probabilidad de ser citados. Sesgo de publicación múltiple. Los estudios con resultados significativos tienen más probabilidad de ser publicados de forma repetitiva. Sesgo de base de datos bibliográficos.
En países menos desarrollados, los estudios con resultados significativos tienen mayor probabilidad de ser publicados en revistas indexadas en una determinada base de datos. Este último sesgo se ve reforzado, es decir, se puede una proporción importante de estudios relevantes si para la identificación de los estudios publicados solo se utilizan las bases de datos electrónicas, dejándose de lado otras posibilidades fuentes de información. Sesgo de inclusión, que se basa en la influencia que puede tener conocer los resultados de un grupo determinado de estudios sobre los criterios de inclusión. Situación presente cuando se carece de un protocolo previo. La validez de los resultados y las conclusiones de las RS y MA dependen de la calidad de los estudios individuales, de modo que la combinación de estudios sesgados puede potenciar aún más el sesgo. La interpretación de una medida sumaria de MA en caso de heterogeneidad es difícil y controvertida y puede no recomendarse su reporte. ¿Qué es un sesgo? Reconocemos los conceptos vistos en clases anteriores. Un sesgo causa una desviación importante de la verdad. Es importante entender este concepto para comprender el fundamento de toda la metodología de las RS. Sesgo significa algo que causa una desviación sistemática de la verdad. Es diferente a lo que ocurría si la desviación se diera por azar o casualidad. Minimizando los sesgos. Esta es una expresión que usted verá mucho en relación a las RS y MA, ya que el propósito de los mismos es brindar información confiable y es fundamental. Minimizar los efectos de algo que cause que los resultados se desvíen sistemáticamente de la verdad. En otras palabras, minimizar los sesgos. Hay muchas fuentes posibles de sesgos. Los agruparemos en dos áreas. 1. El sesgo que proviene de los estudios incluidos en la revisión. Y 2. El sesgo que proviene de la forma en que la RS dividido MA es realizado. El fundamento de realizar una revisión sistemática es minimizar los sesgos. Pasos para la realización de una revisión sistemática. Los pasos diferidos para una revisión sistemática comprenden: 1. Definir la pregunta o el objetivo. 2. Buscar todos los estudios relevantes. Contesten confiable la pregunta. Estrategia de búsqueda. 3. Seleccionar los relevantes. Selección. 4. Verificar la calidad de los ensayos. Valoración de calidad. 5. Calcular los resultados por cada estudio y combinarlos si fuera apropiado. Metaanálisis. 6. Extraer los datos. Y 7. Interpretar los resultados. Discusión y conclusiones. Aunque los pasos formales de un RS culminan con la redacción de la misma, es vital su diseminación para evitar la duplicación de esfuerzos y para la formulación de nuevas preguntas de investigación que permitan avanzar a la rueda de la evidencia científica. Estudios que componen la revisión. No tendría mucho sentido hacer una revisión sistemática si los estudios incluidos en ella no son capaces de contestar la pregunta que nos hacemos en las RS. Como nuestro propósito es minimizar los sesgos,
pretendemos elegir los estudios que más probablemente nos aproximen a la verdad. Siempre habrá efectos al azar y solo podemos solucionarlo recolectando tanta evidencia como sea posible y analizando e interpretando apropiadamente los resultados. Pero para minimizar los efectos de los sesgos, solo debemos incluir estudios que tengan la menor cantidad de sesgos. En el caso de evaluar intervenciones, los SA son los estudios con menor probabilidad de sesgo. Elegir estudios que probablemente respondan válidamente la pregunta. Nos referimos fundamentalmente a la revisión sistemática de intervenciones en salud. Preguntas del tipo: ¿la intervención A tiene efectos diferentes a la intervención B en determinado problema de salud? Al preguntar hay que interpretar, ser preciso y analizable específico. 1. Paciente, problema. ¿Cómo describirías un grupo de pacientes similares al grupo de interés? 2. Intervención. ¿Cuál es la principal intervención? Exposición a considerar. 3. Comparación. Si es necesario, ¿cuál es la mejor alternativa o intervención estándar? Y 4. Resultado, outcome. ¿Cuál es el efecto importante a considerar? Por ejemplo, en pacientes con pancreatitis aguda severa, en la población, el uso de antibióticos profilácticos junto a un tratamiento estándar de intervención comparado contra solo tratamiento estándar comparación reduce la morbimortalidad. La colaboración Cochrane recién está comenzando con RS acerca del test diagnóstico y no aborda actualmente otro tipo de preguntas de salud como pronóstico, prevalencia o dispersión genérica. La colaboración Cochrane es una colaboración sin ánimo de lucro que reúne a un grupo de investigadores de ciencias de la salud de más de 11.500 voluntarios en más de 90 países que aplican un riguroso y sistemático proceso de revisión de las intervenciones en la salud. Los resultados de estas revisiones sistemáticas se publican como en la biblioteca Cochrane Library. Su nombre proviene de Archie Cochrane, un epidemiólogo británico que apoyó la creación y la organización del Servicio de Salud Británico. El área que las intervenciones en salud que han demostrado su efectividad deben ser gratuitas y crítico que los medios no hubieran sintetizado en bien de los pacientes y de los sistemas de salud. Los resultados de los ensayos clínicos sobre diferentes temas de la medicina clínica y de la salud pública. La colaboración Cochrane fue fundada en 1993 bajo el liderazgo de Ian Chalmers en el Reino Unido y en otros lugares para facilitar la revisión sistemática en todos los ámbitos de la atención de la salud. ¿Cómo diferencias entre ensayos con sesgos de los que no lo tienen? La mayoría de las RS Cochrane utilizan la presencia de la aleatorización como criterio mínimo de calidad para incluir ensayos y en general solo se incluyen SA. Sin embargo, existen áreas donde los SA son muy diferentes de realizar y otras como la evaluación de efectos adversos en las que se necesitan un gran N y seguimiento prolongado para detectar eventos infrecuentes en los que los SA pueden no ser la mejor fuente de evidencia.
Los SA son más felices de encontrar en algunas áreas de salud que en otras. Por ejemplo, en las intervenciones con drogas, ¿qué pasaría si no existiera SA para contestar una pregunta importante? No existe de malo si se hace una RS de alta calidad sin encontrarse ensayos. De hecho, estas revisiones son muy útiles porque nos remarcan huecos del conocimiento. Muchos financiadores de investigación observan estos resultados para decidir qué estudios deben hacerse para contestar preguntas importantes. Por lo tanto, una revisión que no encuentre estudios puede estimular nuevos ensayos que contesten la pregunta. Descripción de las etapas del proceso de revisión sistemática de la evidencia científica. A continuación se describen brevemente las distintas etapas del proceso de revisión sistemática de la evidencia científica. 1. Formulación de la pregunta de estudio. Se ha descrito 4 componentes básicos que habrá que incluir en las preguntas clínicas para que puedan ser contestadas: el tipo de pacientes de condición clínica, el tipo de exposición que el paciente experimenta, sea un factor de riesgo o pronóstico, una intervención o un procedimiento diagnóstico, el tipo de control frente al cual se compara la exposición, por ejemplo, tratamiento habitual o placebo, y el tiempo de resultados que se examinan, supervivencia, discapacidad, efectos adversos. 2. Búsqueda de los estudios relevantes. Respondan la pregunta de estudio en cuestión. Las principales fuentes de información utilizadas son las bases de datos bibliográficas electrónicas como Medline y Embase, la búsqueda manual en revistas, resúmenes de congresos y libros, las listas de referencias bibliográficas incluidos en los artículos originales, la existencia de registros de ensayo clínico, compañías farmacéuticas o por contacto personal con colegas o investigadores. Algunos aspectos que hay que considerar en esta fase de búsqueda hacen referencia al sesgo de publicación selectiva de estudios basados en la dirección y la significación estadística de los resultados obtenidos. Al lenguaje de publicación no deberían constituir un criterio de restricción, y la inclusión de la RS de estudios no publicados. Su no inclusión podría sobreestimar la relación entre la exposición y el resultado, y de resúmenes presentados a congresos. Se considera que solo el 50% de las presentaciones en congresos se publican finalmente de forma completa. 3. Selección de los estudios o trabajos más relevantes. De acuerdo con los criterios de inclusión y exclusión establecidos en el protocolo de estudios, que deben ser independientes de los resultados de los estudios individuales, los criterios de selección deberían cumplir los siguientes requisitos. Deben estar definidos a priori en el protocolo, deben ser fácilmente deducidos en los estudios originales, deben referirse a características principales de los estudios. 4. Selección crítica y extracción de la información. Dependiendo de la cuestión formulada y el tipo de exposición experimental por el paciente, puede diagnosticar factor pronóstico, tratamiento, efecto adverso. Existen diversos
condicionantes en el diseño y características de los estudios y que permiten examinar su validez y relevancia. En cualquier caso, debe extraerse información referente a características del diseño de los estudios, características de la muestra, factor pronóstico, intervención, medidas de resultado, etc. para poder valorar el grado de comparabilidad entre ellos. Calidad metodológica de los estudios. Resultados de los estudios. Medida del efecto. La obtención de la información debe realizarse al menos por 2 evaluaciones independientes y con la ayuda de una hoja estandarizada de recogida de datos para maximizar su objetividad, fiabilidad y precisión. 5. Agrupación y síntesis de la información. Las principales características y resultados de los estudios, incluidos la RS, se resumen de forma de tablas que sintetizan el contenido principal de cada estudio, de forma esquemática y entendedora, y permite una comparación fácil entre los distintos estudios. Antes de sintetizar los resultados de los distintos estudios, deben valorarse la comparación entre ellos respecto a la característica de diseño, muestra de estudio, tipo de investigación, medidas de resultado, etc. Así como valorar el peso relativo de cada uno de los estudios según el tamaño de la muestra y por lo tanto la variabilidad de la estimación de cada estudio y su calidad o rigurosidad metodológica entre las RS con síntesis cuantitativa. Los resultados de los estudios individuales se combinan por los métodos estadísticos formales del MA. 6. Disminución y conclusiones. En la valoración global de los resultados de la revisión debe tener en cuenta distintos factores, tales como el número de estudios y su calidad, el grado de homogeneidad de los resultados, la robustez del análisis o la plausibilidad de los resultados. Aspectos metodológicos y etapas en la elaboración de una metaanálisis. Un MA es la revisión sistemática que emplea métodos estratégicos para combinar y resumir una medida sumaria de los resultados de aquellos estudios con resultados comparables, mejorando así la precisión de la medida de efecto y la potencia estadística. Los MA son proyectos de investigación por sí mismos en los que las unidades de observación son los estudios originales. Los MA requieren, por tanto, una adecuada planificación y una dedicación considerable. Los recursos humanos, principalmente tiempo de los investigadores y materiales, los primeros aspectos a considerar en un MA deberían de ser, por tanto, la constitución del requerimiento investigador y la elaboración de un protocolo donde se desarrolla, entre otros, los aspectos metodológicos que se exponen a continuación y que se planifican el estudio una vez se dispone de equipo y de un protocolo. Las etapas en la realización de un MA son de forma esquemática las siguientes. 1. Formulación de los objetivos, preguntas de investigación, así como la hipótesis de trabajo. 2. Búsqueda y recuperación de los estudios originales. El paso inicial de un trabajo de revisión consiste en la localización de todos los trabajos originales relevantes de acuerdo con los objetivos establecidos y los criterios de selección especificados. 3. Selección de los estudios a incluir en la metaanálisis.
Deben determinarse qué estudios van a combinarse en el MA, es decir, se establecerán a priori criterios de inclusión y exclusión específicos. El principal problema en la selección de estudios a incluir es que la mayor parte de decisiones se basa en criterios hasta cierto punto arbitrarios. El establecimiento de criterios de selección explícitos, claros, precisos e independientes de los resultados de los estudios permiten paliar este problema. 4. Extracción de los datos de los estudios. En general, interesa recoger todos aquellos aspectos de los que se puedan depender de los resultados, como tipo de diseño, número de pacientes y sus características, fuente de información, etc. Así como medidas de los efectos estudiados, indicadores, la variabilidad de las mismas, por ejemplo, ODS, ratio y su intervalo de confianza, y la calidad metodológica del estudio. Toda esta información debe permitir valorar la heterogeneidad de los estudios, tanto en los que se refiere a sus resultados como en lo referente a sus características. Es recomendable en esta etapa introducir controles de calidad rigurosos para evitar sesgos y errores por parte de los revisores, así como, por ejemplo, es frecuente que la extracción de los datos se realice por 2 investigadores independientes. 5. Evaluación del grado de heterogeneidad entre los estudios. Su objetivo es determinar si existe o no validez tanto estadística a partir de test estadístico como clínica o del diseño entre los estudios incluidos. A partir de la inspección y comparación de las características de estos, y por lo tanto sea adecuado el cálculo de una medida, resumen a partir de los resultados de los diferentes estudios. La realización de una prueba estadística permite comprobar si la heterogeneidad en los resultados entre los diferentes estudios que vamos a combinar se debe al azar o por el contrario a factores no aleatorizados. Si el resultado de la prueba es que las diferencias observadas no pueden ser explicadas por el azar, se incluye que hay heterogeneidad. En este caso es impredecible explorar y explicar en la medida de lo posible los motivos de heterogeneidad. Las características diferenciales que se utilizan habitualmente para definir la heterogeneidad entre los estudios son las características de los pacientes, por ejemplo, severidad, edad de la intervención, dosis administrativa, duración del tratamiento. Y de las medidas de resultados utilizadas, las pruebas estadísticas de heterogeneidad son más sensibles a la cantidad de pacientes incluidos, poco sensibles, con bajo N y demasiado sensibilidad, por mucho N, y deben completarse con la representación gráfica conjunta de los resultados de los estudios, que permitirá la inspección visual de la magnitud clínica de estas diferencias y con el análisis de subgrupos. En el caso que exista heterogeneidad entre los estudios, se puede adoptar varias opciones, de las cuales la metodología menos arriesgada será no resumir los estudios en una medida sumaria. En cualquier caso, si se realiza, es necesario presentar los resultados con claras advertencias a sus limitaciones analíticas y de interpretación, así como 1. Utilizar el modelo de efectos aleatorios. 2.
En caso de que sospechen motivos que puedan explicar la heterogeneidad de los resultados entre los estudios, la opción más recomendable es realizar un análisis de subgrupos. 6. Obtención de estimadores combinados de efectos. Se trata del análisis estadístico mediante el cual se obtiene una única medida del efecto, que sintetiza los resultados de los estudios seleccionados, medida, resumen o estimador combinado y su relevado de confianza. Los MA permiten, bajo ciertas situaciones, la obtención de estimadores combinados de efecto de las exposiciones o intervenciones en estudio, sintetizando de forma cuantitativa la información aportada por los estudios originales. Antes de realizar el MA, se debe establecer la medida de resultados o del efecto que se utilizará para describir y representar los efectos y agregarlos. Las más utilizadas para variables dicotómicas que solo admiten dos categorías de resultados son ODS y OR y RR. La diferencia del riesgo y el número necesario de pacientes a tratar o intervenidos para prevenir un caso. Para variables continuas se utiliza la diferencia de medidas o la diferencia estandarizada de medidas. Existen varias técnicas estadísticas para la realización de MA. La elección del método depende fundamentalmente del tipo de medida de resultados, efecto utilizada y de la valoración del grado de heterogeneidad de los resultados de los estudios. La heterogeneidad entre los estudios es considerada por los modelos de efectos aleatorizados o no. Si se utiliza un modelo de efectos fijos, aunque el resultado o menos conservadores de la estimación central arrojada con cada método no puede ser predicho de antemano. Representación gráfica de los resultados. Se han usado varios métodos gráficos, pero en el gráfico más clásico se representa la medida de efectos y su intervalo de confianza en el eje abscisas, eje X, y lo largo del eje ordenada, eje Y. Se sitúan los diferentes estudios generalmente ordenados por el año de publicación o por el peso que se les haya dado. Este gráfico se conoce con el nombre de forest plot. Una aplicación importante de las técnicas metaanalíticas es el MA acumulativo, en el que la combinación estadística de los resultados de los estudios se realiza con cada estudio adicional, es decir, que cada estudio se realiza un MA en el que se incluye ese estudio y todos los anteriores. Esta forma de presentación de los resultados pone de manifiesto lo difícil que es para cualquier estudio individual, una vez se han alcanzado resultados relativamente estables, aportar información adicional, de hecho, para modificar sustancialmente los resultados acumulados. Un estudio tiene que ser lo suficientemente grande y obtener resultados lo suficientemente extremos. En el MA acumulativo, los estudios pueden estar ordenados no solo según el año de publicación, sino también la cantidad, tamaño, muestra, etc.
Entre sus utilidades destaca la posibilidad de determinar de forma retrospectiva el momento en el tiempo, normalmente a partir del año de publicación del estudio, en el que el efecto de un nuevo tratamiento supera al control, y compararlo a su vez con el momento en el que se han efectuado recomendaciones por parte de expertos en artículos de revisión y libros de texto. Si es oportuno, veamos un ejemplo. Análisis de subgrupos. Este tipo de análisis pretende averiguar posibles causas de heterogeneidad entre los estudios al realizar MA reparados en función de determinadas características, por ejemplo, en mujeres o en una determinada franja de edad. La utilización o interpretación de un análisis de subgrupos deben hacerse con mucha cautela, ya que pueden haber muchos factores que puedan explicar las diferencias entre estudios. Siempre son más confiables los análisis de subgrupos preespecificados en el protocolo del MA, en especial si son pocos, pues con su aumento también crece la chance de encontrar diferencias solo por azar. 9. Análisis de sensibilidad. Tiene como objetivo conocer la influencia de cada uno de los estudios en la estimación global del efecto, para así comprobar la robustez o estabilidad de la medida final obtenida. Se utiliza cuando hay incertidumbre en aspectos importantes que coinciden la validez de los estudios. Se lleva a cabo repitiendo el MA, sacando en cada caso uno de los estudios y combinando los resultantes. Si los resultados no se modifican, podemos decir que el estimador global o combinado del efecto es robusto y estable. En caso de lo contrario, no tendremos un estimador robusto, lo cual conllevaría cierta precaución en la interpretación de los resultados o podría ser motivo para generar nuevas hipótesis. Los aspectos condicionales de la validez que habitualmente se examinan en los análisis de sensibilidad incluyen exclusión de los estudios de poca calidad metodológica, exclusión de los estudios no publicados o los financiados por la industria, cambio en los criterios de inclusión, inclusión o exclusión de estudios en los que persiste ambigüedad sobre si reúnen o no los requisitos de inclusión, cambio de la medida del efecto, RR o R, diferencia de riesgos, y cambio de modelo. Con el análisis de sensibilidad se intenta responder a la pregunta: ¿serían diferentes los resultados finales de la técnica estadística si se modificaran los estudios dados o se cambiaran abordajes metodológicos que se han utilizado en el análisis? 10. Interpretación de los resultados. Al igual que en todo trabajo de investigación, los resultados del MA deben interpretarse en función de la validez interna del estudio, su calidad metodológica, sus limitaciones, la plausibilidad biológica de las acciones y de información adicional que no pueden ser incorporadas fácilmente en un MA, como por ejemplo los resultados de estudios experimentales en animales. También deberían tener en cuenta los resultados obtenidos a partir de los análisis de subgrupos
y de sensibilidad y la existencia de posibles sesgos de publicación. Es muy importante valorar siempre la existencia de un posible sesgo de selección de los estudios incluidos, lo cual podría sesgar a sí mismo los resultados del MA. 11. Identificación del sesgo de publicación en los metaanálisis de las posibles aproximaciones. La más difundida es la realización de gráficos de embutido, funnel plots. En estos se presentan los estimadores de efectos de los estudios en el eje de abscisas frente a alguna medida de viabilidad de los mismos, por ejemplo, el tamaño de muestra y el inverso de la variación de los estimadores de efecto. En el eje de ordenadas generando un gráfico en forma de pirámide o embutido. Al situarse en la parte inferior del gráfico, aquellos estudios con mayor varianza y por tanto mayor intervalo de confianza. Si existe sesgo de publicación, la nube de puntos tendrá forma de embudo, ya que los estudios con mayor tamaño muestral serán más precisos y se situarán en la parte superior, pero todos ellos estarán centrados en torno al efecto estimado. Si existe sesgo de publicación, la razón correspondiente al valor nulo presentará menos estudios, con lo que el embudo aparecerá truncado. Entre las limitaciones de estos gráficos destaca el hecho de tratarse de una técnica visual y por lo tanto subjetiva hasta cierto punto, y de difícil interpretación en el caso de que existen pocos estudios, que es la circunstancia más habitual. Modificación de la revisión Cochrane o Ciapponi y Col. Interpretación del funnel plot. En las ordenadas pueden apreciarse el error estándar de la estimación del efecto en cada estudio, y en la parte superior es de 0. En este caso la precisión sería máxima y el peso de cada estudio también. A medida que los estudios se tornen menos precisos, se puede esperar que los resultados de los mismos sean más variables, diseminados hacia ambos lados de los estudios, más precisos y grandes. En el gráfico podemos ver en dónde aumenta el error estándar. Menos es el peso de los estudios y por ende influencian menos la medida sumaria. Si lo hacen los estudios de mayor ponderación, sería esperable que los estudios se distribuyan aleatoriamente a cada lado de la medida sumaria, adquiriendo una forma de triángulo invertido embudo. En caso de sesgo de publicación, los estudios que, por ejemplo, no favorecen a una droga, es improbable que sean publicados, especialmente si son pocos pacientes, mucho error y por ende poco peso. Esto se visualiza como la ausencia de la simetría esperable en este tipo de estudios, sugiriendo sesgo de publicación, probabilidad que se crecimiento si los esfuerzos de la búsqueda del estudio no publicados no fueron lo suficientemente convincentes. Este método permite investigar la presencia de sesgo de publicación en la RS para luego discutirlo en la sección de discusión.
Si se sospecha que pueden existir problemas a causa de este sesgo en la RS, se debe tener en cuenta al elaborar las conclusiones y recomendaciones. Si no se observa sesgo de publicación, se espera que el gráfico del funnel plot sea simétrico, como en el ejemplo de la figura número 2. Aplicaciones del metaanálisis. En los últimos años ha aumentado enormemente el número de MA publicados en revistas biomédicas. Estos MA hacen referencia a aspectos muy diversos que tienen distintas aplicaciones en el ámbito sanitario, como por ejemplo el establecimiento de relaciones o asociaciones entre determinados factores de riesgo. B. Factores pronósticos para algunas condiciones clínicas. C. Eficacia, efectividad y seguridad. D. Validez diagnóstica. En algunas ETS, los autores pueden decidir realizar ellos mismos una RS sobre un tema específico para responder a las preguntas de interés y recolectar evidencia. En otros casos, los autores pueden decidir buscar una RS para evaluar la evidencia disponible. En este último caso, si bien no se desarrollan los pasos anunciados anteriormente, los encargados de desarrollar la ETS deberán chequear cómo han llevado adelante todos los pasos, los autores y revisiones. Guía de lectura crítica. En una buena revisión sistemática o metaanálisis, herramientas de evaluación de calidad de una RS y MA. 1. Un diseño a priori fue proveído. La pregunta de investigación y las críticas de inclusión fueron establecidos entre la conducción de la evaluación. 2. Había selección de estudio de duplicación y extracción de datos. Debe haber al menos 2 extractores de datos independientes y un procedimiento de consenso para los desacuerdos deben ser en su lugar. 3. Una búsqueda de literatura exhaustiva fue llevada a cabo. Al menos 2 orígenes eléctricos deben ser registrados. El informe debe incluir muchos años y bases de datos usadas. Las palabras clave y o el término de matiz deben ser proveídos y la estrategia de búsqueda debe estar formulada y especificada en el estudio. 4. Considera el estudio de la publicación, por ejemplo, literatura gris, como criterio de inclusión. Los autores deben decir que buscaron informes sin considerar su tipo de publicación. Los escritores deben decir si incluyeron o no cualquier informe de la evaluación sistemática sobre la base de su estado de publicación, la lengua, etc. 5. Una lista de estudios incluidos y excluidos fue proveída. 6. Las características de los estudios incluidos fueron suministradas en una forma agregada. Los datos de los estudios originales deben ser proveídos sobre los participantes, las investigaciones y los resultados. Los alcances de las características de todos los estudios analizados, por ejemplo, la edad, la raza, sexo, datos socioeconómicos, etc. 7. La calidad científica de los estudios incluidos fue evaluada y documentada. A priori, los métodos de la valoración deben ser proveídos, por ejemplo, para la eficacia. Estudia si el escritor decidió incluir solamente estudios dobles, ciegos y placebos. 8. La calidad científica de los estudios incluidos fue usada apropiadamente al formular
Las conclusiones. Los resultados del rigor metodológico y la calidad científica deben ser considerados en el análisis y las conclusiones de la evaluación. Dicho explícitamente en formular las recomendaciones. 9. Los métodos usados para combinar las conclusiones de los estudios fueron apropiados. Para los resultados combinados deben realizar una prueba para asegurar que los estudios eran combinables, tasar su homogeneidad. Si la heterogeneidad existe, un modelo de efecto aleatorizado debe ser usado y debe considerarse si es sensato combinarlo. 10. La probabilidad de sesgo de publicación fue evaluada. Una valoración del sesgo de publicación debe incluir una combinación de las ayudas gráficas, por ejemplo, trama de embudo, otras pruebas disponibles y pruebas estadísticas. 11. El conflicto de intereses fue establecido claramente. Las fuentes potenciales de financiamiento deben ser establecidas claramente, tanto de la evaluación sistemática como de los estudios incluidos.